los años más turbulentos de la historia de Colombia, surgió un hombre cuyo nombre aún resuena entre el mito y la realidad. Un hombre que, desde los barrios más humildes, levantó un imperio tan grande que llegó a desafiar a gobiernos, leyes y fronteras. Su historia no solo cambió a un país, sino que dejó una huella que todavía provoca asombro, miedo y fascinación. Esta es la historia del hombre que desafió al mundo. Nació en las montañas de Antioquia, en un hogar sencillo. Desde joven mostró una inteligencia poco común y una ambición sin límites. Tenía la habilidad de ganarse la confianza de la gente y de conseguir lo que se proponía. Pero esa ambición lo llevó a tomar decisiones que lo alejarían para siempre del camino común. En los años 70, empezó a construir lo que luego sería conocido como uno de los imperios más grandes de la historia moderna. No era solo un negocio, era una red tan extensa que ningún gobierno podía ignorarla. Su fortuna creció de manera descomunal. Casas, aviones, animales exóticos, nada parecía imposible. A simple vista, era el reflejo del éxito. Pero detrás de esa imagen había control, poder y miedo. Para muchos, fue un benefactor. Construyó barrios, estadios y ofreció ayuda a comunidades enteras. Era visto como un héroe popular, un símbolo de esperanza para los olvidados. Pero esa ayuda siempre tuvo un costo en lealtad total, y quienes rompían esa regla simplemente desaparecían del mapa. Su figura se volvió omnipresente. Algunos lo llamaban patrón, otros enemigo. Lo cierto es que nadie podía ignorarlo. Su palabra valía más que la ley, y su presencia podía sentirse en cada rincón del país. Durante más de una década, vivió como un rey sin corona, pero todo imperio tiene un punto de ruptura. La misma ambición que lo hizo poderoso se volvió su mayor enemigo. El cerco comenzó a cerrarse. Aliados se convirtieron en enemigos, y el hombre que una vez lo controlaba todo empezó a vivir rodeado de paranoia. Sabía que su tiempo se agotaba. Cada llamada, cada paso, podía ser el último. Los últimos años de su vida fueron un constante juego de huida. Dejó atrás mansiones y lujos para vivir entre sombras, moviéndose constantemente, cambiando de escondite. Aún así, seguía convencido de que podía recuperarlo todo, hasta que un día, el destino decidió que su historia debía llegar a su final. Fue un día de diciembre cuando el mundo supo que aquel hombre ya no existía. Algunos lo vieron como el fin de una era, otros como el inicio de una nueva. Pero su historia no terminó ahí. Con el tiempo, su figura se transformó en leyenda. Series, películas y documentales han intentado contar su vida. Unos lo muestran como un genio del crimen, otros como un símbolo de destrucción. Y entre ambas visiones, la verdad se esconde, compleja y llena de matices. Hoy, décadas después, su nombre sigue generando debate. En los barrios que alguna vez ayudó a construir, aún se escuchan historias sobre su generosidad y su miedo. Hay quienes lo veneran como a un santo popular, y quienes todavía lo culpan por las cicatrices que dejó en la sociedad. Su figura es una sombra que no se ha desvanecido del todo, porque más allá de los hechos, su historia nos recuerda una lección poderosa, aunque el poder, sin límites, cuando se construye sobre el miedo y la violencia, siempre termina devorando a quien lo busca. El silencio que dejó tras su partida aún flota sobre Medellín. Los lugares que antes eran símbolos de su riqueza, ahora son ruinas del pasado, testimonios mudos de una época de excesos. Pero si caminas por esas calles, si hablas con la gente, aún escucharás su nombre en voz baja. Algunos lo dicen con respeto, otros con temor, y todos con la certeza de que aquel hombre cambió el destino de un país para siempre. Así terminó la historia del hombre que quiso ser más grande que su propio país, y que terminó convertido en una leyenda que jamás será olvidada. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te interesan estas historias,
Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo video.